Hola a todos, queridos chicos. Espero que estén todos muy bien. Antes de continuar con el abordaje de este material que he preparado ahora para ustedes, quiero iniciar deseándoles muchas felicidades a todas nuestras compañeras de clase en este día especial, 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana. El propósito de este material que voy a estar poniendo ahora a disposición de ustedes es el abordaje de los multiplicadores de Lagrange. Lo que vamos a estar desarrollando ahora es con carácter complementario a lo que hemos estado viendo en clases en relación a los Support Vector Machines, que como habíamos ya avanzado en las clases, dependía de una función de optimización restringida, donde teníamos que hacer uso de multiplicadores de Lagrange para poder imponer ciertas restricciones. Entonces, los multiplicadores de Lagrange se utilizan en el ámbito de la optimización restringida para imponer algún tipo de condición que nuestra función debe cumplir para poder ser optimizada. Ese es el principal propósito. En el ámbito del cálculo multivariable, se considera que los multiplicadores de Lagrange se encuentran entre las estructuras más importantes que ustedes necesitan conocer. Y por ese motivo, he considerado importante poner a disposición de ustedes este material para que puedan conocer cómo trabajamos con los multiplicadores de Lagrange. Más allá de los Support Vector Machines que hemos estado viendo hasta ahora, vamos a abordar otros modelos más adelante que dependen de este tipo de estructuras en su proceso de optimización. Muy bien, antes de continuar con el abordaje de este material, quisiera que le prestemos atención al gráfico que tenemos en la parte izquierda. Notarán ustedes de que tenemos un plano, ¿sí? Y también tenemos un círculo que se está reflejando encima del mismo. El plano de color azul que nosotros vemos acá, debemos entender de que se extiende mucho más allá de lo que realmente podemos advertir en el gráfico. En realidad nosotros podríamos decir de que este plano se extiende hasta el infinito, en todos los sentidos. Entonces, ¿qué significa eso, chicos? De que nosotros nos podríamos pasar toda una vida encontrando dónde está el punto más bajo de este plano y el punto más alto. ¿Sí? Entonces, como no existe una restricción, yo puedo pasarme toda la vida tratando de encontrar dónde está el punto más bajo y el punto más alto. Entonces, eso no va a ser factible. Algo que nosotros podemos hacer, sin embargo, es restringir la búsqueda de máximos y mínimos de nuestra función dentro de un espacio determinado. Entonces, podríamos, por ejemplo, decir que la ecuación de este plano es f de x y igual a x más y. ¿Sí? Esta sería la ecuación del plano que nosotros tenemos acá, solamente para darles un ejemplo. Y como ustedes podrán advertir, tenemos acá un círculo que se está reflejando encima de nuestro plano. Este círculo, en realidad nosotros lo habríamos trazado de esta manera, ¿no? En el plano XY. Entonces, cuando reflejamos este círculo encima del plano, eso es lo que vamos a tener. Y pues esta función, este círculo en realidad va a tener su propia ecuación, que va a ser g de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 8, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, hablando ya desde el punto de vista de una optimización restringida, es que solamente vamos a buscar máximos y mínimos de nuestro plano en el contorno que se da al reflejar el círculo encima de dicho plano. En otras palabras, solamente vamos a buscar máximos y mínimos en el contorno de este círculo que se está reflejando. Y pues ya a simple vista nosotros podríamos decir que si solamente nos enfocamos a buscar máximos y mínimos dentro de este contorno, el máximo va a estar aquí y el mínimo va a estar en este sector. ¿Ok? Muy bien, entonces de esa manera nos estamos enfocando solamente a hacer la búsqueda de extremos
en el contorno que está siendo dado por la segunda función que podemos ver. ¿Sí? Por la función g de x, y en este caso. Muy bien. Entonces, nosotros podemos tener más de una restricción. En este caso podríamos decir que nuestra restricción es g de x, y, pero en realidad podemos tener más funciones que restringen la función original f de x, y. Podemos tener varias. Y de hecho, eso es algo que habíamos visto para el caso particular de los Support Vector Machines, si ustedes recuerdan, chicos. Muy bien. Antes de continuar con un ejercicio práctico, voy a realizar una definición general de la función lagrangiana, ¿sí? Y luego vamos a ver por qué se la denomina de esta manera. Entonces, en general, la función lagrangiana se caracteriza por ser una función objetivo que depende de las variables que nosotros queremos optimizar. En un modelo de Machine Learning, estos serían los parámetros. Pero en este caso, vamos a decir que nuestra función lagrangiana L depende de x, y, que son nuestras variables independientes, y también del multiplicador de Lagrange lambda. ¿Sí? Y si nosotros desarrollamos esta función lagrangiana, pues tendríamos algo más o menos como esto. Tenemos en primera instancia nuestra función irrestricta, que va a ser f de x, y, menos lambda, multiplicado por la función restrictiva, que en este caso es g de x, y. Ahora bien, si ustedes recuerdan, chicos, cuando estuvimos viendo los Support Vector Machines, para representar los multiplicadores de Lagrange, habíamos hecho uso de variables alfa en lugar de lambda, como estamos viendo acá. Sin embargo, la notación que nosotros usemos para definir los multiplicadores de Lagrange es lo de menos. Sea que utilicemos alfa o utilicemos lambda, al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo y son los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo más restricciones, si tengo más funciones restrictivas, si tuviera, por ejemplo, un h de x, y que restringe aún más nuestra función, entonces esa función h de x, y tendría que ir acompañada de su propio multiplicador de Lagrange. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a proceder con un ejercicio en el cual ya vemos aplicados todos estos conceptos que estamos viendo. Entonces, permítanme anotar acá el planteamiento del ejercicio. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar los extremos de la función f de x, y igual a x más y, ¿sí? Es decir, de un plano como el que nosotros teníamos acá en el gráfico, sujeto a y de x, y, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 8. ¿Sí? Entonces, f de x, y igual a x más y, si tuviéramos que hacer un gráfico de eso, chicos, vamos a tener esto de acá. Vamos a tener un plano, ¿no? Y si graficamos g de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 8, vamos a tener un círculo. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos encontrar este punto de acá y este otro. ¿Sí? Porque solamente nos estamos limitando a buscar extremos dentro de lo que define nuestra restricción, que en este caso es g de x, y. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer acá, chicos, es construir la función lagrangiana. Es función lagrangiana porque tiene multiplicadores de Lagrange. Esa es la razón principal. Entonces, la función lagrangiana para este ejercicio va a ser de esta manera. Tenemos entonces L de x, y y lambda va a ser igual a f de x, y, pero f de x, y es x más y menos lambda por g de x, y. Pero aquí hay un detalle, chicos. Este g de x, y tiene que estar igualado a 0. Entonces, ¿qué significa eso?
que lo que me han proporcionado acá lo tengo que igualar a 0 y eso lo logro haciendo que el 8 pase a la izquierda a restar. Entonces haciendo eso voy a tener un g de x y que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 8 igual a 0. Y esto tengo que colocar al lado del multiplicador de Lagrange. Entonces acá vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado menos 8. Muy bien, esta es entonces nuestra función lagrangiana. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer, ya para encontrar los máximos y mínimos que nos interesan, es aplicar derivadas. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar la primera derivada respecto de x, respecto de y, pero también vamos a tener que aplicar segundas derivadas, porque luego para poder comprobar, para poder demostrar si los puntos que estamos encontrando son máximos o mínimos, tenemos que utilizar la matriz hessiana, que les voy a estar mostrando más adelante. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Y bien, una vez que ya hemos definido la función lagrangiana, lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar derivadas, porque nos interesa los máximos y mínimos de la función. ¿Sí? Entonces, primeramente vamos a aplicar las primeras derivadas de L respecto de X y respecto de Y. Pero vamos a hacer que la notación sea un poquito más compacta, chicos. Anteriormente ya habíamos visto que la primera derivada la podemos expresar así, derivada de L respecto de X. La primera derivada de L respecto de Y la podemos poner así. Vamos a prescindir un poco de esta notación y vamos a usar una notación un poquito más compacta, donde simplemente vamos a decir que L de X es la primera derivada de esta función respecto de X. ¿Sí? Entonces, esta primera derivada va a ser 1, porque chicos, la derivada de x va a ser simplemente 1. ¿Dónde más tenemos x? Acá, ¿no es cierto? Entonces la derivada de esto respecto de x va a ser menos 2 lambda por x. ¿Por qué tenemos este resultado? Porque ya saben, muchachos, la derivada de x al cuadrado, 2x, ¿no? Y lo multiplicamos por lo que está adelante, que es menos lambda. Ahora, como estamos optimizando la función, esto siempre lo tenemos que igualar a 0. Eso siempre hay que hacer. Como estamos buscando máximos mínimos, siempre tenemos que igualar las primeras derivadas a 0. Ahora, lo propio voy a hacer respecto de y. Entonces, la primera derivada de L respecto de y va a ser 1 menos 2 lambda por y esto es igual a 0. Ahora, vamos a aplicar también la primera derivada respecto del multiplicador de Lagrange, L de lambda. Entonces, esto va a ser menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 8 igual a 0. Ok, muchachos, ya tenemos entonces las primeras derivadas de nuestra función respecto de todos los parámetros que ésta tenía. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Si ustedes observan, muchachos, estamos ante un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Son x, y y lambda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver, ¿no? Hay que resolver para los valores de estos parámetros. Bueno, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? De esta primera ecuación voy a despejar x. Y si hacemos eso, vamos a tener que x es igual a 1 sobre 2 lambda. ¿Sí? Esta es para mí la primera ecuación. Si hago lo mismo de esta otra, si despejamos y, vamos a tener que y es igual a 1 sobre 2 lambda de igual manera. Entonces, para mí esta va a ser la segunda ecuación. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta ecuación 3 la voy a poner un poco más bonita. Vamos a decir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 8. Entonces, acomodando un poco los términos, este signo menos desaparece porque tenemos 0 al otro lado. Entonces, para mí esta va a ser la ecuación 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar 1 y 2
en 3. Ok, entonces haciendo eso, x sabemos que es 1 sobre 2 lambda. Entonces reemplazo eso, ser 1 sobre 2 lambda elevado al cuadrado. Y también es 1 sobre 2 lambda, entonces lo vamos a reemplazar. Acá vamos a tener 1 sobre 2 lambda elevado al cuadrado. Y esto es igual a 8. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si continuamos desarrollando esto, pues vamos a tener lo siguiente. Acá vamos a tener 2 veces 1 sobre 4 lambda al cuadrado, ¿no es cierto? Porque 1 sobre 4 lambda al cuadrado más 1 sobre 4 lambda al cuadrado es 2 veces 1 sobre 4 lambda al cuadrado, que es lo que tengo acá. Esto entonces es igual a 8. Ahora, si continuamos desarrollando, podemos simplificar un poquito y diríamos que 1 sobre lambda al cuadrado va a ser igual a 16. ¿Sí? Porque acá me queda el 2, 2 por 8, 16. Entonces, ¿qué es lo que concluimos de acá? Que lambda al cuadrado es igual a 1 sobre 16. Ok, entonces ahora, si nosotros aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que lambda tiene dos soluciones posibles. La primera de ellas es un cuarto, ¿no? Entonces, lambda 1 lo vamos a poner así, es igual a un cuarto. Y el otro lambda va a ser menos un cuarto. ¿Por qué es esto? Porque cuando aplicamos raíz cuadrada tenemos dos soluciones, ¿no? Esto ya es parte del álgebra, cosas que ustedes deberían estar conociendo muy bien. Entonces aplicamos la raíz cuadrada y vamos a tener dos resultados, dos valores de lambda. Uno de ellos va a ser un cuarto, el otro va a ser menos un cuarto. Bueno, entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Nosotros sabemos que tanto x como y son iguales a 1 sobre 2 lambda. Entonces hay que probar con ambos valores de lambda. Uno de ellos va a ser probablemente para el máximo, el otro va a ser para el mínimo. ¿Sí? Entonces, así como tenemos dos valores de lambda, vamos a tener dos pares de valores para x y y, según lo que hemos visto anteriormente. Ok, entonces vamos a hacer el reemplazo. Para este primer lambda, para lambda 1, vamos a ponerlo así. Para lambda 1 igual a un cuarto, x va a ser 1 sobre 2 lambda. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Como lambda es un cuarto, acá voy a tener 2. ¿No? Entonces, x va a ser igual a 2. Y esto va a ser también igual a y, porque ambos tienen el mismo valor. ¿No? Entonces, tanto x como y van a ser igual a 2, cuando lambda 1 es igual a un cuarto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a analizar el otro valor de lambda. Entonces, para lambda 2 igual a menos un cuarto, x va a ser 1 sobre 2 lambda, es decir, 1 sobre 2 por menos un cuarto, y eso es menos 2. Lo cual equivale también a y porque tienen el mismo valor. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vean ustedes entonces que tenemos dos soluciones. La primera solución es cuando x y y son iguales a 2. Entonces, la primera solución es x igual a 2, y igual a 2. Este punto debe ser un máximo mínimo, no lo sé todavía. Tengo que utilizar el criterio de la Hessiana para poder confirmarlo y luego vamos a ver cómo hacer eso. La segunda solución va a ser para x igual a menos 2 y y igual a menos 2. De esa manera. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos cuáles son los puntos extremos de nuestra función dentro del contorno, dentro de la función restringida o la función de restricción que nosotros hemos establecido. Pues ahora lo que toca hacer, chicos, es que tenemos que confirmar cuál de ellos es máximo, cuál de ellos es mínimo. Y pues para hacer eso, y como ya lo habíamos visto para el caso de
derivadas de varias variables en un video anterior que les facilité, tenemos que emplear el criterio de la hessiana. Entonces, ¿cómo se construye la matriz hessiana para la función lagrangiana? ¿Sí? Esta función lagrangiana va a tener un borde, ¿sí? Va a tener un borde. Entonces, decimos borde porque en realidad las derivadas respecto de x y y van a estar a los extremos de la matriz, tal como les voy a mostrar. Entonces, la matriz hessiana, para el caso que nosotros estamos analizando, va a tener como primer elemento un 0. Luego voy a tener la primera derivada de g respecto de x, o sea, gx. Luego voy a tener la primera derivada de g respecto de y. Esto mismo se repite en columna, es decir, acá mismo voy a tener g de x, acá g de y. Y luego, en este cuadrante inferior, voy a tener las segundas derivadas de la función lagrangiana respecto de x, respecto de y, pero también las derivadas cruzadas. Pues acá voy a tener la segunda derivada del lagrangiano respecto de x, la segunda respecto de y. Acá voy a tener primera respecto de x y luego respecto de y acá voy a tener primera de y luego respecto de x. Esa sería entonces la matriz hessiana para la función lagrangiana que nosotros estamos analizando ahora. Muy bien, pues hay que calcular todos estos valores, ¿no? No los tenemos. Si bien hasta el momento hemos calculado las primeras derivadas de L respecto de X y Y, no basta con eso. Ahora tenemos que derivar dos veces respecto de X, dos veces respecto de Y, hacer las derivadas cruzadas y derivar la función restrictiva G respecto de X y respecto de Y. Bueno, vamos a hacer eso entonces, chicos. Bien. La primera derivada respecto de x era 1 menos 2 lambda por x. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esta derivada por segunda vez, lo voy a poner acá al ladito. La segunda derivada de L respecto de x va a ser simplemente menos 2 lambda. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que derivar esta función una vez más respecto de x y eso me va a dar menos 2 lambda, tal como pueden ver. Ahora, la segunda derivada respecto de y es derivar esta función una vez más respecto de y, lo cual de igual modo me va a dar menos 2 lambda. ¿Sí? Ahora, voy a derivar primero respecto de x y luego respecto de y. Entonces, si esta función L de x la derivo respecto de y, voy a tener 0. ¿Por qué? Porque aquí no hay y. Ahora, la derivada, primero respecto de y luego respecto de x, va a ser derivar esta función respecto de x, lo cual igualmente me da 0. Porque como pueden ver, no hay x acá. Ahora, vamos a derivar g, la función restrictiva, respecto de x y respecto de y. Entonces, la primera derivada de g respecto de x es 2x. La primera derivada de g respecto de y es 2y. Entonces, estos valores que ahora hemos encontrado los tenemos que reemplazar en la matriz hessiana que estábamos estructurando hace un momentito. Entonces, continuando con el desarrollo, la matriz hessiana va a ser así. Primero viene el 0, luego g de x, que sabemos que es 2x, luego g de y, que es 2y. Esto mismo se va a repetir abajo, 2x y 2y. Segunda respecto de x es menos 2 lambda. Y segunda respecto de y es igualmente menos 2 lambda. Ahora, las derivadas cruzadas, ambas son iguales a 0, entonces colocamos 0 en esos lugares. Y bueno, chicos, esta sería entonces la matriz hessiana para este caso que estamos analizando. Muy bien. Ahora, lo que nosotros necesitamos hallar, queridos chicos, en realidad es la determinante de esta matriz hessiana.
tenemos que calcular el determinante, que lo denotamos así. Como es una matriz de 3 por 3, yo puedo utilizar la regla de Sarrus, ¿no? Puedo usar la regla de Sarrus para calcular este determinante. En la regla de Sarrus lo que nosotros hacemos es multiplicar los elementos que están en diagonal principal con signo positivo. Entonces lo que haría es multiplicar 0 por menos 2 lambda por menos 2 lambda. Eso va a ser directamente 0. Entonces no lo vamos a anotar, no tiene sentido. Luego lo que hago es multiplicar los triángulos superior e inferior. Entonces el triángulo superior va a estar conformado por 2x, 0 y 2y. La multiplicación de esos tres elementos también me da 0. Entonces, ¿para qué lo vamos a anotar? No tiene sentido. Y el triángulo inferior va a ser el que está conformado por 2x, 0 y 2y. Como pueden observar, si multiplicamos 2x, 0 y 2y, también vamos a tener 0, entonces no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que hago? Cambio de signo. Voy a cambiar de signo, voy a poner acá signo menos. Y lo que hacemos es multiplicar los elementos primeramente que están en la diagonal opuesta, en este sentido. Entonces multiplicamos 2y por 2y por menos 2 lambda, lo que voy a tener como resultado es menos 8 lambda por y al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. Ahora lo que tengo que hacer es conformar triángulos en el otro sentido. Aquí voy a tener el triángulo superior, que va a estar conformado por 2x, 2x y menos 2 lambda. Si multiplicamos estos tres, voy a tener menos 8x al cuadrado por lambda. ¿Sí? Eso es lo que voy a tener. Y finalmente tenemos el triángulo inferior, que va a ser 0 por 0 por 0, entonces ahí no pasa nada, directamente va a ser 0. Ok, esta es entonces nuestra matriz hessiana. Lo vamos a poner esta expresión un poco más bonita. Entonces, el determinante va a ser 8 lambda por x al cuadrado, esto lo voy a poner a la izquierda, más 8 lambda por y al cuadrado. Ese es el determinante de la hessiana para este caso. Muy bien, ¿cuáles son los criterios que se tienen que aplicar? Si este determinante es mayor que 0, entonces el punto es máximo. Estamos hablando de un máximo. Si es menor que 0, estamos hablando de un mínimo. Y si por algún motivo el determinante de la hessiana en este caso fuera 0, entonces estaríamos hablando de un punto degenerado. ¿Sí? Tendríamos una degeneración de nuestra función. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores. Recordemos, chicos, que x igual a 2, y igual a 2 lo teníamos para lambda igual a un cuarto. Y que x igual a menos 2, y igual a menos 2 lo teníamos para lambda igual a menos un cuarto. Reemplacemos estos valores en el determinante de la hessiana. Entonces el determinante, cuando x es igual a 2, y igual a 2 y lambda igual a un cuarto, el determinante en este caso va a ser 8 veces un cuarto por x al cuadrado, es decir, 4, más 8 veces un cuarto por y al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Entonces, bueno, sin necesidad de hacer el desarrollo correspondiente, ya podemos ver que esto es positivo, esto es mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que deducimos? Que en x igual a 2, y igual a 2 tenemos un máximo. Tenemos un máximo de esta función. Ahora, vamos a probar con el otro. Entonces, cuando x es igual a menos 2, y igual a menos 2, y lambda igual a menos un cuarto, nos vamos a probar. El determinante va a ser entonces 8 por lambda, lambda es menos un cuarto, multiplicado por x al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, más 8 por menos un cuarto,
por y al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces esto va a ser 4. Ok, sin necesidad de completar los cálculos, nosotros ya podemos ver que esto es negativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que en x igual a menos 2 y y igual a menos 2 tenemos un mínimo de la función. Y bueno, con eso entonces hemos concluido nuestro análisis. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos aplicar los multiplicadores de Lagrange para poder aplicar restricciones a una función determinada. ¿Sí? Entonces, este tipo de estructuras matemáticas son muy importantes porque, especialmente en el ámbito del machine learning, hay varios modelos que aplican restricciones que nosotros tenemos que observar y además tenemos que analizar. Bueno, con esto entonces concluye el material que he preparado en esta oportunidad para ustedes. Les aconsejo ampliamente que vuelvan a realizar desde cero este ejercicio. Busquen también otros ejercicios similares para irse familiarizando de mejor manera con este tipo de estructuras matemáticas. Muchas gracias.